necesitamos creer el Evangelio para alcanzar la medida de la rectitud requerida. En el mes de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, Alemania, en las que manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba en sus días respecto a las indulgencias. El problema de fondo detrás de todo esto era, cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de un Dios santo. En otras palabras, cómo las personas pecadoras, como usted y como yo, pueden aspirar a tener una relación con Dios perdurable y eterna. En los días de Lutero, la enseñanza oficial era que a través de buenas obras la persona intentara llegar a la medida requerida por Dios para ser merecedor de calificar como justo y de estar con Dios en la gloria. Por supuesto, era importante la fe. Se hablaba del sacrificio de Jesús por los pecados, se hablaba del arrepentimiento, pero a todo esto era necesario e indispensable agregarle las buenas obras del individuo para ganar su lugar con Dios. Entonces, en 1517 la pregunta era cómo puede ser justificado el ser humano delante de Dios. ¿Cómo puede ser declarado o considerado como justo o recto una persona delante de Dios? ¿Cómo puede la persona llegar a la medida requerida de rectitud o justicia para ser merecedor de la vida eterna? Martín Lutero era profesor en la universidad, y entre otras cosas, a través del estudio de la epístola a los romanos y otras partes de la escritura, redescubrió un entendimiento un tanto diferente de cómo es que la persona es justificada delante de Dios. Y ese entendimiento fue compartido con muchos otros reformadores, llegando hasta nuestros días como la enseñanza de la justificación solo por la fe. Tradicionalmente, en el mes de octubre, las iglesias de corte reformado, como la nuestra, suelen celebrar esta época histórica y los redescubrimientos bíblicos ocurridos en ella y que siguen siendo enseñados hasta el día de hoy en nuestras iglesias. Por eso, este mes de octubre, estamos recordando parte de nuestra herencia que viene desde la época de la Reforma del siglo XVI y lo haremos explorando la epístola a los romanos y su mensaje en cuanto a la justicia de Dios en la salvación del hombre. Una buena idea este mes sería leer varias veces la epístola a los romanos, aunque, de hecho, si haces tú a solas con Dios, el devocional que ofrecemos. 3158. Como iglesia, estarás leyendo diariamente varios pasajes de esta epístola. Hay dos cosas que me gustaría comentar de entrada antes de ir al texto de la epístola. Primero, en la epístola se usa muchas veces la palabra justicia o justificación o justificar. Al escuchar la palabra justicia y sus derivaciones quizá nos da la idea de algo relacionado con equidad o dar a alguien lo que merece, algo así como lo que es justo que reciba cada uno de acuerdo con su comportamiento y actitudes. Si bien, no podemos decir que el uso de esta palabra está totalmente desvinculado de ese sentido, es importante aclarar que el sentido más directo o enfático con el que se usa la palabra justicia en la epístola tiene que ver más bien con el sentido de rectitud. Justicia, en Romanos, es, más bien, rectitud. El justo es recto. Justicia es llegar a la medida de rectitud establecida o requerida por Dios. Es completar el estándar de la rectitud requerida por Dios. En los parques temáticos donde hay atracciones mecánicas, del tipo montañas rusas, etc., antes de poder ingresar al juego mecánico, hay una especie de regla o medida para que corrobores que tienes la estatura mínima para poder participar en el juego. Entonces, ves a las personas comparándose con la regla, estándar o medida para ver si llegan a la medida, para ver si son aptas o no para ser aceptadas a participar en el juego mecánico. Haciendo una analogía, algo así podríamos pensar que es la justicia o rectitud en Romanos. La pregunta es: ¿llenas o no llenas la medida para participar? ¿Cómo puedes llenar la medida o el estándar de la rectitud o justicia que Dios requiere para poder ser aceptado en su reino? Recordando también que todo aquel que no llega a la medida, aquel que no tiene la rectitud requerida, recibirá la condenación. Entonces, esta primera aclaración es importante porque la palabra justicia se repetirá muchas veces en la epístola. Entonces, cuando la escuches o leas, piensa primeramente en rectitud o la medida de rectitud requerida para ser acepto delante de Dios. Y Romanos nos va a hablar de cómo ser considerados justos o rectos delante de Dios, de cómo es que podemos ser aceptados por Dios para estar con Él para siempre. Por otro lado, considero pertinente hacer una segunda anotación antes de ir al texto para comprenderlo mejor. La iglesia de Roma a la que Pablo dirige esta epístola estaba compuesta por un grupo de judíos cristianos que tenían su trasfondo propio de personas crecidas en el judaísmo y otro grupo, quizá mayoritario, de personas de origen no judío con su trasfondo propio del mundo greco-romano. Estos grupos de trasfondos distintos compartían en el mismo cuerpo de creyentes y pues, tenían no pocos problemas. Pablo, entonces, en su epístola quiere dirigirse a ambos grupos para mostrarles la centralidad del Evangelio de Jesucristo.
Cada uno de estos grupos que formaban parte de la iglesia tenían ideas muy distintas de cómo una persona puede alcanzar la medida de rectitud que Dios 3159 requiere para que ser acepto delante de Él. Cada uno se esforzaba a su manera y juzgaba al otro al respecto. En fin, la epístola a los romanos viene a mostrar muchas realidades de cómo nosotros como seres humanos, sin importar nuestro trasfondo, tendemos a buscar nuestra propia manera de llegar a ser aceptado delante de Dios, tratamos de forjar nuestra propia rectitud para intentar lograr ser liberado de nuestra condenación. Pero al mismo tiempo, la epístola nos va a mostrar claramente, que no importa quiénes seamos y qué trasfondo tengamos, todos necesitamos creer el Evangelio para alcanzar la medida de la rectitud requerida. Romanos es un gran argumento para mostrar la centralidad del Evangelio de Jesucristo para todo aquel que quiere ser aceptado delante de Dios. Y lo primero que veremos hoy en nuestra serie es la necesidad urgente que todos tenemos de justicia. Toda persona, no importa, identidad o trasfondo, necesita urgentemente justicia o rectitud, porque en sí misma está condenada. Romanos nos declara que, aparte del Evangelio, no hay verdadera esperanza de poder alcanzar la justicia o rectitud requerida para estar con Él para siempre. Recordando que Pablo se está dirigiendo a los dos grupos de la Iglesia de Roma, judíos y no judíos, comienza mostrando la urgente necesidad de rectitud o justicia que tienen los llamados griegos, gentiles o no judíos. Romanos 1:18 comienza diciendo: ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Lo primero que se nos dice es que Dios no es pasivo o indiferente ante el pecado del ser humano, sino que su justa ira se viene revelando contra los hombres que con su injusticia e impiedad detienen u obstruyen la verdad. Los hombres con su injusticia y piedad obstruyen o detienen la fuerza de la verdad que es evidente y clara. Se oponen de tal manera a la verdad que aunque sea evidente tratan de ocultarla, tratan de oprimirla para que no salga a la luz, tratan de resistirla oponiendo fuerza en contra de ella. Dios no está contento con esto, sino justamente airado porque esta oposición no es un acto ingenuo o por ignorancia, es un acto de necedad e incredulidad de parte del ser humano. Por eso, el texto sigue diciendo en Romanos 1:19-20, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La ira de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres es algo esperable porque es un acto deliberado de rebelión por parte del ser humano. Dios se ha dado a conocer claramente, evidentemente, indudablemente. Su eterno poder y divinidad están claramente revelados o dados a conocer en la creación. Dios ha puesto su gloria en cada aspecto de la creación, cada átomo de la creación grita: gloria a Dios. Es cuestión de tener ojos para ver y oídos para oír. 3160. Pero el ser humano con su pecado se opone, obstruye, detiene la verdad evidente que Dios ha revelado desde el principio con toda claridad y contundencia. Esto hace inexcusable al ser humano. Nadie puede decir: a mí nadie me dijo, yo no sabía. Somos culpables, porque tenemos el testimonio suficiente de parte de Dios y aun así como humanidad, hemos abandonado a nuestro Creador y Señor. Nadie queda excusado, somos culpables. Y luego el pasaje nos muestra la profundidad del extravío de la humanidad y presenta tres intercambios funestos que han llevado a la humanidad en una espiral descendente de decadencia en su identidad, sus relaciones, su moralidad, su cuerpo, en fin, en su totalidad. Primer intercambio funesto, nos dice que el ser humano apartado de Dios, cambia la gloria de Dios por la gloria de la creación. Romanos 1:21-24 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Como hemos dicho, Dios no está sin testimonio ante el ser humano y todo ser humano tiene algún conocimiento de él que reprime con su pecado, y en vez de dar gloria y gracias a aquel que los hizo, los hombres se extraviaron en razonamientos inútiles y con el corazón oscurecido buscaron la gloria de la creación como si se tratara de la gloria del Creador. Nuestros corazones buscan a quien darle gloria y en nuestra necedad, en vez de glorificar al que evidentemente es glorioso, tomamos algún aspecto de la creación y lo hacemos nuestro Dios. Y decimos a algo o a alguien: tú eres mi Dios, sin ti, no puedo vivir, tú eres mi adoración. Sin ti no vale la pena vivir. Solo contigo estoy seguro, solo a ti te amo. Qué terrible es la idolatría de nuestros corazones.
Teniendo enfrente de nuestros ojos al Creador, lo que alcanzamos a ver nada más es a la creación y le llamamos nuestro Dios. Pero este pasaje